Hola para todos. Bien, en esta clase vamos a analizar el tema de la calidad asistencial en el marco de las infecciones asociadas a la atención a la salud, viendo cuáles son algunos de los indicadores de calidad en la salud, justamente para prevenir las infecciones. Lo primero es pensarnos, bueno, ¿por qué este tema es importante, verdad? ¿Por qué nos convoca tener este tema en este curso de control de infecciones? En realidad, la autoridad sanitaria definió como uno de los objetivos importantes eh, construir una cultura institucional de calidad, seguridad y eficiencia en la atención a la salud. Y para eso se plantean 7 resultados esperados, ¿verdad? Algunos de los cuales están directamente vinculados con la tarea de la prevención de infecciones asociadas a la atención a la salud. Entre ellas, aumentar la seguridad del paciente en el ámbito hospitalario, garantizando procesos clínicos y cuidados más seguros por parte del equipo de salud, control de las infecciones asociadas a la atención en salud y desarrollo de estándares y buenas prácticas por área. Este resultado es muy significativo, ¿verdad? Por un lado, porque está asociando lo que es la calidad a la seguridad del paciente. Vamos a ver que muchas de las definiciones hacen esta asociación entre los dos conceptos. Pero además ya nos introduce en el tema de los estándares y de las buenas prácticas, que vamos a ver que también son elementos fundamentales en este tema que nos convoca. También otro de los elementos a tener en cuenta, otro de los resultados que hacen a la tarea de ustedes es la elaboración e implementación de un programa de optimización de antimicrobianos. Por supuesto que los demás también son resultados vinculados con el tema de la calidad, pero más vinculados capaz que con otros aspectos, directa o indirectamente vinculados con el control de las infecciones. Dentro de las líneas de acción se han planteado algunas que también están muy directamente vinculadas, como por ejemplo el desarrollar una propuesta de reactivación del Departamento de Calidad y Seguridad de Pacientes, elaborar estándares de calidad asistencial y herramientas para su monitoreo, después vamos a volver sobre este tema, desarrollar programas de prevención y control de infecciones hospitalarias, tema que nos convoca, y desarrollar e implementar programas de optimización de antimicrobianos, que también es uno de los temas que vamos a estar tocando en este curso. Respecto de las definiciones, es decir, ¿qué entendemos por calidad asistencial? Hay muchas definiciones, conceptualizaciones, orientaciones sobre esta temática. Nosotros vamos a tomar algunas por una definición particular, ¿verdad? Podríamos tomar cualquier otra o cualquier otras. Entonces iremos viendo algunas y tratando de analizarlas. Por ejemplo, esta que plantea que calidad es la medida en la cual los servicios de salud que se ofrecen a individuos y poblaciones de pacientes mejoran los resultados de salud deseados. Para lograr esto, la atención médica debe ser segura, efectiva, oportuna, eficiente, equitativa y centrada en las personas. Nuevamente vemos la conexión que hay entre la calidad y la seguridad en las prestaciones. Y vemos que hay un elemento que es fundamental y que es que estas prestaciones tienen que estar centradas en las personas. Esto lo vamos a ver a lo largo de todos los marcos conceptuales que hablan del tema calidad. Por otra parte, se plantea que una atención sanitaria de alta calidad es la que identifica las necesidades de salud, ya sean educativas, preventivas, protectoras y de mantenimiento, de los individuos o de la población,
de una forma total y precisa. Es decir, se establece una relación entre las necesidades de salud y las prestaciones, pero dice que tiene que ser acorde o de una forma total y precisa, destinando los recursos necesarios a estas necesidades de manera oportuna y tan efectiva como el resultado actual del conocimiento los permite. Es decir, que va a estar subordinado a los conocimientos que se posean y a los recursos de los que se dispone. Desde una perspectiva de salud pública, se refiere la calidad a ofrecer los mayores beneficios con la menor cantidad de riesgos a la mayor cantidad de personas, de acuerdo con los recursos disponibles. También un poco estableciendo esa relación, ¿verdad? Es decir, que la disponibilidad de recursos es fundamental cuando estamos hablando del tema de la calidad. También se suman otros dos conceptos. Por un lado, dice que para ello se deben cumplir los estándares mínimos para una atención adecuada o alcanzar altos estándares de excelencia. Nuevamente tenemos el tema de los estándares en el centro de la medición de la calidad y vieron ustedes que se hablan o podemos de alguna manera interpretar que hay como distintos niveles en esos estándares. Por un lado hablamos de niveles mínimos y por otro lado altos estándares. Y también habla de la calidad desde distintas perspectivas, ¿verdad? Porque se plantea que la calidad puede estar referida a la calidad técnica de la atención, a los aspectos no técnicos de la prestación de servicios, como por ejemplo los tiempos de espera, o los elementos programáticos, como el acceso, por ejemplo, a la disponibilidad de horas. Todos estos elementos nos llevan a pensar que de alguna manera hay una contraposición o puede haber una contraposición, no necesariamente la hay, entre lo que es la calidad técnica y la calidad percibida. ¿Por qué? Porque mientras para el profesional de la salud la perspectiva habla de que la calidad de atención es una calidad de atención clínica, es decir, prestar una atención a la salud que sea técnicamente competente, eficaz, segura, de forma tal que contribuya al bienestar de las personas. Pero para los usuarios, la calidad depende principalmente de la interacción que tiene con el profesional de salud. Porque por muy competentes técnicamente que sean los profesionales, si no tienen un buen vínculo, una buena relación profesional con las personas, seguramente el usuario no va a quedar satisfecho con esa atención. También va a estar atento a atributos como el tiempo de espera, la privacidad que se le brinda, la accesibilidad que tiene a la atención y, como lo más básico, que obtenga el servicio que procura. Es decir, que si tenemos unas instalaciones excelentes, con personas que están muy calificadas, pero luego la persona demora meses, por ejemplo, para acceder a un profesional, digamos un cardiólogo, un oftalmólogo, y además ese día el médico lo atiende a las corridas, no le explica nada, bueno, la persona seguramente se va a ir con una percepción de que la calidad no ha sido buena. Por último, veamos esta otra definición que establece que la calidad de atención consiste en el desempeño adecuado. ¿Adecuado según qué? Adecuado según los estándares, es decir, alguien tiene que definir qué es lo que es adecuado, lo que es correcto, lo que es bueno. ¿De qué? De las intervenciones que están confirmadas como seguras, es decir, hay estudios detrás que nos muestran, ¿verdad?, que lo que están realizando las personas, los profesionales, son actos basados en evidencias y que además de seguridad van a ser económicamente accesibles, ¿verdad?, para la sociedad y que además van a producir un impacto
sobre los resultados asistenciales, sean estos la morbilidad, la mortalidad, complicaciones, etcétera, etcétera. Es decir, se establece un vínculo entre la calidad, los estándares, que son la guía, digamos, es el faro que ilumina hacia dónde se debe ir, y las guías de práctica clínica, que son las bases sobre las cuales se construyen los estándares. ¿Tá? Es decir, los estándares no se inventan, surgen de lo que se ha demostrado que es lo mejor. Entonces se establece un circuito, ¿verdad?, donde la calidad se puede conocer y se conoce midiéndola, ¿verdad? ¿Con qué? Bueno, tomando como marco de referencia los estándares. ¿Y para qué queremos medir la calidad y referenciarla con estándares? Para poder acreditar los servicios que prestamos a la comunidad, a la población. Entonces, esto es fundamental que nosotros podamos estar pensando entonces en estos criterios que ahora los vamos a ir desagregando en las siguientes diapositivas. Como decíamos, la calidad tiene que ser definida, es decir, no existe como una entidad. Y esto, como decíamos, se cumple a través de los estándares y los indicadores. Por ejemplo, cuando se dice, la institución debe disponer de guías basadas en la evidencia para las principales instrumentaciones. Eso es un estándar. Y este estándar está definido por una autoridad sanitaria que midió el impacto que esta medida tiene sobre las infecciones asociadas a la atención a la salud. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que hay que definir hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos llegar. Esos estándares van a ser como los objetivos. Y definirla es fundamental para poder medirla, porque si no podemos medir algo y tener conclusiones si desconocemos el patrón contra el que se está midiendo. ¿Sí? Entonces, esa realidad se compara, como decíamos, con estándares o con lo que también podemos llamar una imagen objetivo. Esa imagen objetivo es donde la institución y nosotros hemos definido que queremos estar trabajando, cuáles son los procesos que queremos tener, cuáles son los resultados que queremos lograr. Esa es la imagen objetivo. Si yo comparo la realidad, es decir, de donde partimos ahora, y la imagen objetivo, por ejemplo, como decíamos recién, si el estándar es que tengamos las guías para realizar los procedimientos, y bueno, ¿las tenemos o no las tenemos? Eso es el dato de la realidad, ¿verdad? Entonces, de esa comparación van a surgir los problemas en aquellas cosas que no se tengan o que no sean totalmente correctas, los podemos definir como un área problema sobre la cual vamos a poder trabajar luego para la mejora. Por otro lado, habíamos hablado de que los estándares tenían un nivel mínimo, ¿verdad? Y un máximo para cada indicador. Los estándares mínimos pretenden eliminar la atención deficiente y garantizar la seguridad, y los más altos van a fomentar la excelencia. Por eso vemos que entonces, ahora, después que analicemos el concepto de estándar y de indicador, vamos a ver cómo se da una proyección desde los estándares que va desde menos hacia más. Hablamos entonces de estándar y de indicadores, ¿verdad? Entonces, el estándar es una definición clara de un modelo, un criterio o una medida de los requisitos mínimos aceptables para poder implementar los procesos que hay que implementar para asegurar la calidad en la prestación de los servicios de salud. Es decir, que señalan con claridad qué es lo que se espera y desea y se utilizan como guías para actuar y para después evaluar. Acá hay unos ejemplos. Existe un comité de control de infecciones designado por la dirección del establecimiento con una descripción explícita de sus integrantes y su ámbito de acción. Eso es un estándar. Se han definido indicadores,
¿verdad? Para cada una de las infecciones asociadas a la atención a salud que son vigiladas. Las personas se lavan las manos entre un paciente y otro. Todos esos son estándares. Los indicadores son la medida, que puede ser cuantitativa o cualitativa, que se puede usar como guía para controlar y valorar la calidad de las actividades que se realizan. Es decir, es la forma en la que se mide o evalúa cada uno de los estándares. Por ejemplo, si queremos medir el estándar vinculado con la tasa de infección de sitio quirúrgico, obviamente que va a haber un estándar que establece qué es lo aceptable, ¿verdad? Dentro de cada tipo de cirugía para tener infección en el sitio quirúrgico. ¿Cómo yo mido esas tasas? Ubicando, estableciendo una relación, ¿verdad?, entre el número de pacientes que desarrollan una infección de sitio quirúrgico y el total de la población que se intervino. Eso me va a dar un porcentaje, y ese porcentaje debe estar por debajo de lo que está establecido en el estándar. ¿Está bien? Es decir, esa es la relación que hay entre el estándar y el indicador. El estándar marca lo que se tiene que lograr y el indicador nos permite medir en forma cuali o cuantitativa cuán lejos o cerca estamos de lo que se quiere lograr. Acá hay algunos indicadores que ustedes deben conocer: la tasa de densidad de incidencia de infecciones asociadas a atención a la salud, la tasa de bacteriemia asociada a catéter central, tasa de infección de sitio quirúrgico, infección del tracto urinario por catéter urinario, la tasa de neumonía asociada a ventilador mecánico. Estos son algunos indicadores que vieron que ahí, como título, pusimos que son de resultado. Ahora vamos a ver por qué hablamos de indicadores de resultado y en los otros hablamos de algunos procesos y de estructura. Bien, como recién decíamos, los estándares no son una entidad en sí misma, sino que son como objetivos a largo plazo que se quieren lograr. Lo que tienen es un gradiente, ¿verdad? Un gradiente que puede ir de un mínimo desarrollo al máximo, como dijimos. Y entre ambos puede haber niveles intermedios. O no, eso lo define uno. Uno dice, bueno, a ver, este es el estándar de máximo desarrollo. ¿Qué es lo mínimo imprescindible para evitar que se afecte la salud de las personas, que le causemos daño a la persona? Una atención segura tiene este nivel mínimo de desarrollo. Bien, entre el 1 y el de máximo desarrollo puede haber etapas intermedias. Y nosotros podemos plantear esas etapas intermedias como pasos que podemos dar para ir mejorando. Porque es muy difícil a veces pasar del 0% a un 100%. Lo común que es que la gente vaya avanzando, produciendo algunas mejoras, etc. Por eso hablamos de los niveles de desarrollo y generamos estos gradientes, ¿verdad? Ahora bien, estos niveles de desarrollo se pueden mostrar de distinta manera. Uno los puede organizar de distinta manera. Por ejemplo, en este instrumento, que podemos desarrollarlo, vieron que en la primera columna nosotros tenemos los distintos estándares que podamos definir que vamos a trabajar con ellos. Y luego vamos a tener 3 columnas, una para cada nivel de desarrollo. El nivel 1, que es el mínimo desarrollo posible, el nivel 3, que es el máximo desarrollo. Por ejemplo, en el nivel 1 decimos que la gerencia del establecimiento no participa en la contención de brotes por patógenos emergentes y reemergentes, ni dedica recursos a la prevención y el control de infecciones. En el máximo desarrollo, decimos que la gerencia del establecimiento participa en la prevención de brotes por patógenos emergentes y reemergentes
destina los recursos necesarios para las acciones, ¿verdad?, de prevención y control de infecciones, y además motiva a los demás trabajadores de la salud a que tomen las medidas establecidas. Este es el ideal, hacia esto queremos llegar. Entre el primero y el tercero podemos tener escenarios intermedios de desarrollo, por ejemplo, este que definimos acá, donde uno dice, bueno, está bien, pero la participación de la gerencia puede ser escasa o puede ser mínima, pero es algo, y destina algunos recursos a la prevención y control. Entonces, uno dice, bueno, yo estoy en el nivel 1 hoy, pero puedo pasar al nivel 2 con mucha mayor seguridad que pasar al nivel 3. ¿Se entiende? Esto quiere decir que si yo puedo completar esta planilla para todos los estándares, me genera un instrumento que me permite ver distintos niveles de desarrollo y yo luego puedo, levantando información con los funcionarios, con los pacientes, etcétera, etcétera, puedo ir marcando para cada uno de ellos, vieron que al lado de cada columna dejé como una especie de casillero para tildar, en cuál escenario estoy para cada uno de los estándares. Y eso después nos va a permitir ver de todos los estándares que quiero desarrollar para nuestra institución, en cuál estamos peores, en dónde prevalece el nivel 1 o el nivel 2, porque es con eso que voy a tratar de trabajar para irlos empujando hacia el nivel de máximo desarrollo, es decir, el nivel 3. Es decir, que esto es un instrumento que me sirve para diagnosticar la situación, pero también me sirve para ir gerenciando el cambio y para ir mejorando. Otra forma, en vez de ir escribiendo los estándares en distintos niveles de desarrollo, yo puedo establecerlo, ¿verdad?, con el ideal, como dice acá la definición estándar. Vieron que este ideal corresponde al nivel 3 que veíamos recién. Acá tenemos el nivel 3, donde habla que destina recursos necesarios, que motiva a los trabajadores, perdón, y bueno, y acá vemos lo mismo, ¿verdad? Destina los recursos necesarios y motiva a los trabajadores. Pero en vez de tener distintos escenarios, simplemente se dice si cumple o no cumple. Entonces luego nos vamos a quedar con todos los problemas que identificamos en la segunda columna, es decir, donde dice no cumple. Es mucho más sencillo que el anterior. Y luego tenemos un binario con puntuación, donde yo a cada uno le doy un puntaje, que puede ser entre 0 y 3, por ejemplo, 0 si no cumple, 3 si cumple, y luego analizar el puntaje global me permite tener como una síntesis de cuál es la situación de la institución por el puntaje obtenido, ¿no? Pero de cualquier manera también volvemos hacia aquellos que tienen 0, porque es con esos que vamos a estar trabajando. Acá ven algunos estándares. En realidad dice el nombre del indicador, pero el indicador hay que construirlo. Cuando dice existen protocolos para la higiene de manos, estamos expresando el estándar. El indicador sería el número de protocolos o el número de personas que se higienizan las manos en relación con el total de las personas, ¿sí? Bien. Vieron que algunas de las cosas que hablamos planteaban que había estándares de resultado, en otros lugares vimos que había estándares de proceso y en otros lugares había estándares de estructura. Ustedes recordarán que Don Abedian, que es uno de los primeros autores en definir la calidad en el ámbito de la salud, distinguió estos 3 componentes en la organización. Y entonces esto nos facilita poder establecer estándares para cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, tenemos estándares de estructura que están referidos a las instalaciones, a los recursos humanos y materiales necesarios para dar las prestaciones, sin los cuales sería inviable dar la asistencia sanitaria. Y esos estándares, por ejemplo, están referidos a la planta física, al personal en cantidad adecuada, con las capacidades correspondientes para la atención que brindan, la disponibilidad de un programa de control de infecciones asociadas a la atención en salud,
la disponibilidad de recursos materiales en cantidad y calidad adecuada. ¿Tá? Estos son algunos de los estándares de estructura. Como decíamos, si yo dispongo de estos estándares, entonces puedo realizar procesos. Los procesos entonces también van a tener sus propios estándares, que son aquellos que orientan la transformación de los insumos en productos y servicios que sean de calidad. Por ejemplo, el lavado de manos entre los pacientes, la preparación de la piel antes de la cirugía, la colocación de un catéter urinario y cuidados posteriores según guías de práctica clínica, la documentación de todos los procesos asistenciales. Estos serían algunos de los estándares de proceso. Y luego tendríamos los estándares de resultado que los dos son el producto, digamos, de la interacción entre los estándares de estructura y de proceso. Y ahí vamos a tener resultados que pueden ser cuantitativos, como el número de pacientes asistidos, el número de objetivos cumplidos, o cualitativos, por ejemplo, el aumento en el conocimiento del personal, la satisfacción expresada por los pacientes al obtener mejores resultados asistenciales y mejorar su calidad de vida, etc. Bien, la calidad asistencial tiene una serie de dimensiones, ¿verdad? Que están estipuladas. Uno puede medir la calidad a través de la seguridad, ¿verdad? Que se provee a las personas, minimizando el riesgo de provocarle daño a las personas. La efectividad, es decir, que se puedan proporcionar los servicios basados en evidencias y que generen los efectos que se buscan en las personas. La eficacia, es decir, maximizando el rendimiento de los recursos y evitando el mal uso. La accesibilidad, es decir, la facilidad con la que se puede obtener un servicio de cualquiera. Hay un énfasis muy particular en que la calidad asistencial debe estar centrada en la persona, es decir, tomar en cuenta sus preferencias y su cultura, entre otras cosas. La equidad, es decir, el poder brindar cuidados sin distinción de raza, género, etc. Y uno muy importante que está muy vinculado con la calidad centrada en la persona es el grado de satisfacción que podemos medir al finalizar el proceso en el usuario. Es decir, que a través de todas estas dimensiones podemos estar midiendo calidad. Y para ello tenemos múltiples herramientas, ¿verdad? Desde la planificación estratégica que fije los objetivos y oriente las acciones, la educación que permite capacitar a los recursos humanos en base a las mejores evidencias, el trabajo en equipo para asegurar la sinergia, la supervisión para efectivizar, para asegurar la comunicación, entre otras. Bien, ahora vamos a ver qué estrategia podemos tener para desarrollar un programa de calidad en el ámbito en el que estemos nosotros, por ejemplo. Bueno, en primer lugar dijimos que la calidad se planifica. Para eso tenemos que conocer la realidad de partida, es decir, realizar un diagnóstico de situación y también tener presente la imagen objetivo, es decir, las metas que queremos alcanzar. Para eso vimos que podemos tener diferentes instrumentos donde nosotros podamos definir en qué estamos para cada uno de los estándares. Por ejemplo, el estándar que se refiere al lavado de manos, ¿verdad? Que dice que todas las personas deben lavarse las manos entre un paciente y otro. Bueno, como dijimos hoy, supongamos que tenemos este modelo que está hecho por escenarios, ¿no? El ideal sería que el 100% de las personas se laven el 100% de las veces las manos cada vez que terminan un procedimiento y antes de entrar en contacto con un paciente. Entonces, supongamos que observamos que solo la mitad lo hace o lo hacen en la mitad de las veces. Bien, podemos decir, en principio vamos a tratar de llegar al 75%. Esto sería un avance, ¿verdad? Implicaría una mejora de un 25%. Y luego podríamos seguir
avanzando hacia el 100%. Pero este primer paso es fundamental, saber de dónde partimos, porque después tenemos que evaluar lo que logramos y para eso necesitamos esta información de base. En segundo lugar, dijimos que la calidad se diseña, ¿no? Es decir, que se van a establecer una serie de recursos y sistematizar, es decir, establecer métodos, generando, ¿verdad?, una operativización de los estándares. ¿A través de qué? A través de la expresión de la estrategia. ¿Cuál es la estrategia que vamos a utilizar para alcanzar el estándar? ¿Cuáles son los indicadores que vamos a usar para medirlos? ¿Y cuáles serían los sistemas de medición que podemos emplear para esto? Veamos un ejemplo. Supongamos que el estándar, como veníamos diciendo, es que todas las personas se lavan las manos para asistir a los pacientes. Ese es el estándar, el 100%, todos. ¿Qué estrategia vamos a tener? Observamos que esto no se cumple, ¿verdad? Entonces definimos que vamos a trabajar. Este va a ser uno de los componentes del programa, el lavado de manos. Bien, ¿cuál va a ser la estrategia? Podemos tener múltiples. Podemos elaborar un manual de normas que establezca cuándo se lava, cómo se lava, con qué, etcétera. Se puede realizar actividades educativas sistematizadas a todas las personas en distintos momentos, etcétera, etcétera. Se pueden poner carteles en distintos puntos del servicio, recordándole a las personas la importancia del lavado de manos. Se puede establecer un sistema de envío de WhatsApp recordándole a las personas a través de estos medios de la importancia del lavado de manos y fomentando que lo realice. Luego tenemos que establecer los indicadores. Los indicadores serían el número de personas que se lavan las manos sobre el total de funcionarios. Y luego definiríamos el sistema de medición. ¿Cómo vamos a medir? ¿Cómo vamos a saber el número de personas que se lavan las manos adecuadamente? Bueno, tendremos que tener un sistema de observación, un control microbiológico, etc. Después veremos cuáles son los recursos que podemos utilizar para hacer este control. La tercera etapa tiene que ver con la gestión de la calidad, es decir, una vez que identificamos los problemas y definimos una estrategia para trabajar con esos problemas, vamos a tratar de realizar intervenciones que resuelvan los problemas y mejoren los procesos. Para eso tenemos también herramientas, como dijimos, la educación, trabajar con las autoridades para conseguir los recursos que se necesitan si este fuera el problema, monitorear los procesos, supervisar y estar reforzando permanentemente todo lo que es la información que se necesita para realizar los cambios de conducta que sabemos muy bien lo que nos cuesta lograr. Acá aparecen algunas recomendaciones fundamentales de los programas de control de infecciones, como fomentar el cumplimiento de las normas para la prevención de infecciones intrahospitalarias, priorizar sistemas de vigilancia epidemiológica de infecciones asociadas a actividades sanitarias, en salud, perdón, aplicar las medidas sencillas, económicas y eficaces, como el programa de higiene de manos, protocolizar el uso de dispositivos invasivos, educar a todo el personal de la institución, los pacientes, la familia, sobre la responsabilidad que le compete a cada uno de ellos en la prevención y el control de las infecciones. Y vigilar la resistencia antimicrobiana causada por microorganismos que son causantes de las infecciones asociadas a las acciones de salud. Me parece que podemos pensar en muchas más, ¿verdad? Estas son algunas y es simplemente a modo de ejemplificar este tema. Bien, y luego viene, una vez que se implementó todo este sistema, ¿verdad?, de mejora, poder controlarlo para establecer si se pudo modificar esa realidad y nos acercamos a la imagen objetivo. Y en función de las observaciones que realicemos y de las conclusiones que obtengamos, podemos retroalimentar en el caso de que sea necesario para seguir modificando esa realidad e irla acercando cada vez más a los estándares de máximo desarrollo.
Tenemos diferentes herramientas para esto, entre ellas las auditorías, en las cuales nos vamos a detener un momento, ¿verdad? Dijimos que las auditorías son instrumentos de evaluación. Esto es un poco recapitulando. Son mecanismos que tienen una metodología, ¿verdad? Para una evaluación continua del cumplimiento de los estándares de calidad. Lo que hace es comparar el desempeño del sistema, es decir, la realidad, con los estándares óptimos, es decir, la imagen objetiva. ¿Para qué? Para detectar posibles desvíos que nos indiquen la necesidad de que intervengamos con algunos proyectos de mejora. Los objetivos siempre están centrados en el usuario y finalmente implica la existencia de sistemas de evaluación y seguimiento de aquellos procesos que definimos como prioritarios, porque problemas vamos a encontrar muchos. Luego vamos a tener que, de alguna manera, jerarquizar con cuáles vamos a trabajar en primera instancia, porque seguramente va a ser imposible abordarlos a todos completamente. Nuevamente acá el esquema, donde podemos ver, podemos visualizar a través de la observación cómo se está comportando la realidad, y en base a esa observación nosotros podemos compararla con la calidad deseada, y en función de esas observaciones deberemos desarrollar procesos de mejora, que una vez nos llevan hacia la comparación con la calidad deseada, y de esa manera seguir en este proceso que yo les diría que no es muy fácil de que se complete, ¿verdad? Siempre está en movimiento. Algunas de las actividades que tenemos para realizar, entonces, son identificar los problemas de calidad. Ya dijimos, vamos a identificar muchos, los identificamos comparando la realidad con el ideal, y elijamos aquellos que son prioritarios, ya sea por el impacto que tienen sobre la salud de las personas, por los recursos que disponemos, por la importancia que le da el propio usuario. A veces ya vimos que podemos no tener los mismos conceptos en cuanto a la calidad o la misma percepción. Entonces, bueno, en esa jerarquización también vamos a tomar en cuenta su punto de vista. Y la otra actividad es establecer la meta respectiva, es decir, definir la calidad esperada. Nosotros tenemos bastante bibliografía del Ministerio de Salud, del Fondo Nacional de Recursos. Vamos a dejar después esa bibliografía disponible para que ustedes puedan de allí revisar cuáles son los estándares que se espera se dé cumplimiento desde las instituciones. Otra actividad es medir, ¿verdad?, el desempeño de esos procesos, es decir, bueno, ver cómo se comporta la realidad, cómo se está trabajando, es decir, respecto de la estructura, qué recursos tenemos, respecto de los procesos, cómo se está trabajando, y respecto de los resultados, cuáles son estos, ¿verdad? Y de ahí podemos entonces aplicar acciones de mejoría para poder acercar esas prácticas que observamos y con las cuales no estamos satisfechos, con aquellas que son las de mayor desarrollo. Y finalmente, y esto para mí es fundamental, debe haber un aprendizaje organizacional que actualice, ¿verdad?, toda la planificación del proceso de mejora continua. Es decir, si la organización no se suma a este proceso de mejora, si no somos capaces de contagiar a todos aquellos que intervienen, ¿verdad?, en la estructura, en el proceso, para tener esos resultados, muy difícilmente vamos a poder estar con logros que son los que queremos lograr. Acá tenemos las etapas de la auditoría. Podemos identificar entonces estas 4 etapas. La de planificación, donde vamos a diseñar el plan de la auditoría, cuál es el objetivo, y como decíamos, para eso es importante que conozcamos previamente la calidad que deseamos, es decir, cuáles son los estándares a los que vamos a apuntar, y cuáles son las fuentes de información que vamos a utilizar. Ahí tendremos que diseñar los instrumentos para recoger la información.
Los instrumentos podrían ser aquellos que vimos, donde vamos a tener el estándar y decir si se cumple o no, o tener los distintos niveles de desarrollo del estándar para marcar en cuál estamos en cada uno de ellos. Luego tenemos una etapa de ejecución, donde vamos a utilizar distintas fuentes de información para obtener los datos, por ejemplo, registros médicos o la estadística médica, la opinión de los usuarios, el punto de vista de los funcionarios y la propia observación que hagamos de las actividades, cómo está trabajando el personal. Acá lo importante no solo es levantar la información, sino poderla interpretar para que culmine en una identificación de aquellos factores de riesgo que interfieren con el alcance del estándar deseado, ¿verdad? Luego tenemos la formulación del plan de mejora. Y esto implica realizar los informes correspondientes, notificando por un lado a las autoridades, pero también, y me parece de suma importancia, a los trabajadores, para de esa manera poder alimentar la cultura del autocontrol. Es decir, involucrar a todas las personas en estos procesos de cambio. Y como decíamos, esas propuestas o ese plan de mejora debe estar orientado fundamentalmente a los principales problemas que identificamos. Y luego hacemos un seguimiento, ¿verdad?, de la implementación de esas mejoras que se propusieron, midiendo nuevamente los procesos y así como también los resultados, es decir, el impacto que se produce en la mejora de la calidad. La retroalimentación, que es fundamental, cumple distintas funciones, ¿verdad? Corregir, es decir, nos permite señalar en qué cosas estuvimos bien, en cuáles mal, y de esa forma las personas tienen una guía para poder reforzar lo que está bien y corregir lo que está mal. Permite una interacción entre el supervisor y el trabajador, de forma tal que entre ambos puedan identificar errores y alternativas de mejora, porque muchas veces el trabajador es quien mejor sabe cómo corregir los problemas. Permite presentar resultados correctos para promover la autoevaluación, es decir, generar una cultura de que las personas se autoevalúen cuando están trabajando, porque eso es la base para los cambios, para poder mejorar. Y además permite intercambiar con sus pares para generar feedback. Como dice allí, el propósito de la auditoría es mejorar los procesos, no buscar culpables. Y esto tiene que visualizarse de esta manera, tanto para las autoridades, que lo entiendan así, como para los propios funcionarios, porque es la forma en que van a participar y van a estar más abiertos y a colaborar, ¿verdad?, con la actividad que realiza el supervisor. Finalmente, bueno, separar un poco los procesos de auditoría de lo que es la habilitación y la acreditación. La habilitación, ¿verdad?, se enfoca sobre todo en la estructura y asegura que se cuenten con los requisitos necesarios para poder implementar los procesos, evitando efectos adversos que podrían ocurrir si no se controlaran los factores de riesgo que están vinculados con los mismos. Es decir, que establece una base para desarrollar los procesos de mejora, ya que sin recursos no podemos pensar en una atención de calidad. Y la acreditación se centra sobre todo en los resultados, compara la institución con los estándares ya definidos en una mirada proactiva, a diferencia de lo que vimos que es la auditoría, que tiene una mirada más bien retrospectiva, tomando evaluando los servicios prestados y centrándose sobre todo en los procesos para lograr que se mejore. Bien, seguramente nosotros vamos a establecer un foro de intercambio que les estaremos avisando a través del foro de novedades. Bueno, muchas gracias por haber atendido este tema que nos parecía que era fundamental para este curso.